No necesita presentación, pero igual no vamos a hablar solamente del libro, sino vamos a hablar de otras cosas que hace mucho tiempo me gustaría, como director del programa, que la gente supiera de Manuel Gómez Abugal. Ya. Una pequeña trampa. Isabela y el abuelo, dejémoslo a un lado los primeros minutos. La música para Manuel Gómez Abugal, que es gestor cultural, que es amante de la música, pero una música en particular, que es la música que identifica a Colombia, más que la música que identifica al mundo. Sí, la música andina colombiana es lo máximo para mí. Crecí gracias a que mi papá siempre amaba al dueto de antaño, Garzón y Collazos, toda esa música, lo mismo que mi madre. Y entonces, con base en eso, aprendí a querer mucho todo lo que era también Jaime Llano González, Oriol Rangel y los duetos. Y eso me llevó también a que cuando estuve en la Universidad del Quindío, yo condujera o de pronto promocionara un Festival Nacional Universitario de Duetos durante 4 años. Festival al que tuve el orgullo de llevar como jurados a maravillosos expositores de la música andina colombiana y de la música colombiana en general. Hernán Restrepo Duque fue uno de los últimos jurados, Camilo García del dueto de antaño, y pues otros personajes que estuvieron presentes en la Universidad del Quindío viendo cómo duetos universitarios de todo el país hacían una fiesta de música colombiana. Pero no le es indiferente la música de otras partes del mundo, el rock, por ejemplo. Ah, no, para nada, para nada. Yo cuando estuve en Inglaterra tuve la oportunidad de asistir a varios conciertos de grupos de rock, porque allá generalmente cada fin de semana en Londres o en cualquiera de las ciudades inglesas siempre hay un concierto. Y entonces yo asistí a varios, tuve esa maravillosa ocasión de conocer grupos de rock, tener en mi colección de música rock, mostrarle a mi hijo que no era que el rock naciera ahorita para los jóvenes, sino que yo le mostré, en mi casa tengo discos de larga duración de AC/DC, de U2, de Woodstock, toda esta música. Precisamente esa influencia musical, según lo que conversé en alguna oportunidad con Manuel Alejandro, lo llevó a que ese nombre de Manuel Alejandro viniera de un artista en particular. Sí, Manuel Alejandro es el compositor de muchos artistas, especialmente Rafael y otros grandes de la canción mundial. Y pensando en eso, pues dije, qué rico tener un hijo con el nombre de Manuel Alejandro. Y no solamente Manuel Alejandro tiene un nombre de influencia musical, sino también el nombre de su hija. Paula Andrea, sí, influencia de Leo Dan. Yo escuché esa canción hace muchos años, ni siquiera había pensado en nada, ni en tener hijos, ni nada, pero dije, el día que tenga una hija, que quiero que sea primero, se va a llamar Paula Andrea. ¿Por qué? Porque escuché Paula Andrea de Leo Dan, un artista argentino. Me encantó ese nombre, me encantó lo de Paula Andrea, y fue así como cuando nació Paula Andrea, o cuando nació ella, el nombre fue Paula Andrea, de común acuerdo, los dos nombres fueron de común acuerdo y hablándolo bien, no es imponiendo este nombre y por qué esto, no. Manuel, ¿usted en qué momento decide ser profesor? ¿Tenía la vocación desde pequeño, joven, ya llegó a la adultez, o en algún momento se vio obligado, llegó a la carrera por carambola como le pasa a muchos, o tuvo la libertad de escoger esa carrera porque le permitieron hacerlo? ¿Y qué tanto cree que acertó? Creo que sí acerté, pero no era mi carrera, es curioso. Yo quería estudiar psicología, pero no se pudo por situaciones económicas en el hogar. Entonces me quedé en la Universidad del Quindío y allí terminé la licenciatura en lenguas modernas. Dije, bueno, pero resulta que no, las cosas me salieron como yo no las había pensado y me fue muy bien, en muchos sentidos, incluso aprendiendo a enseñar, aprendiendo a aprender, aprendiendo a manejar
estudiantes aprendiendo a ser maestro. Y me gustó mucho, porque no me quedé en la rutina, no me quedé simplemente en que deben leer esto, deben hacer esto, no. Me quedé en aprender muchas cosas, tanto así que cuando yo tenía a veces sesiones con los estudiantes, yo nunca las llamé clases, yo tenía sesiones, a veces las hacíamos en un parque, ahí enseguida de la biblioteca infantil de la universidad, siempre nos hacíamos junto a un árbol, ya llevábamos unos textos, los muchachos escogían un texto que quisieran leer, algunos leía y todos hablábamos sobre ese texto. Que ahora les digo a muchos profesores, por favor, métanse al siglo XXI, no trabajen así. Si está enseñando, trate de hacerlo con gusto, con agrado y que los muchachos sientan que vale la pena. Precisamente esa forma de ser tan acuciosa, como hacer algo de más, casi hiperactivo, desesperante, porque se lo he dicho en muchas oportunidades, me genera cierto desespero verlo para allá y para acá, como que hay que calmarlo de alguna manera. Lo llevó a hacer cosas que en su momento fueron novedosas, digo en su momento fueron novedosas y hablamos de nombres para identificarlo. Fernando Soto Aparicio, Gustavo Álvarez Gardiazabal, que eso en su momento traerlos aquí a Armenia, hace 20, 25, 30 años, pueblito, todavía menos pueblo de lo que es ahora, era algo como wow, este señor está loco, o sea, eso no se puede hacer porque son autores que en su momento, pues, que en el instante en el que usted los trajo, estaban como en el boom, sí, por decirlo así. Le faltó Manuel Mejía Vallejo, pero lo curioso es que nadie me creía. Por eso, nadie en me la creía. Universidad del Quindío nadie me creía. Manuel, usted está loco, y tiene toda la razón. Siempre me consideraron que yo estaba fuera de lugar. Hasta cuando logré en octubre de 1975 hacer una semana 41 años de escritores. Y entonces el primero fue Manuel Mejía Vallejo, lo recuerdo muy bien. El segundo fue Fernando Soto Aparicio y el tercero Gustavo Álvarez Gardiazabal, con dos docentes de la Universidad del Quindío, Eduardo Palacios Acero y Jorge Ramos, un peruano que era docente en español y literatura. Entonces con los 5 me inventé una semana literaria y eso era en el auditorio central del bloque antiguo, no había sino un bloque. Allá cuando cuando se dieron cuenta de que vino Manuel Mejía Vallejo, ya me entendieron, entonces vamos a pagar la comida de Manuel Mejía Vallejo, vamos a pagar la estadía de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Ya vieron que era en serio. Que era posible. Sí, la que era locura posible. era más real que cualquier Claro, claro, y es que a mí me nació eso porque yo dije, aquí falta algo, hay que hacer algo. Es que ponían a los muchachos a leer y no se sabía por qué. De todo eso queda algo muy importante, quedaron muchas cosas, pero hay algo muy particular que lo ha, digamos, caracterizado a usted en esta parte del país y cuando se toca el tema nacional, y es el albacea de Gustavo Álvarez Gardiazabal, porque usted no lo conocía, se presentaron, quedó una amistad. ¿En qué momento le indican esa responsabilidad y cómo la tomó? No, pues, eso fue una cosa extraña porque yo iba caminando por la 14 cuando me llama Rubiela Tapasco Arenas a saludarme y a preguntarme, Manuel, ¿cómo es lo de Gardiazabal? Y yo le dije, ¿de qué se trata? No entiendo. Rubiela, no tengo idea, no sé de qué me está hablando. Entonces colgamos cuando una llamada. Le habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Le dije, ¿cómo así? Explíqueme qué pasó. No, nos reunimos en tal parte en media hora y ahí hablamos. Entonces nos sentamos a charlar el baile con unos amigos. Acabo de venir de Circasia, del cementerio libre, y acabo de separar mi tumba, y usted es el albacea. Usted va a ser el que me va a enterrar en Circasia, de pie, mirando hacia el sur, hacia el Valle del Cauca, y en la esquinita. Yo me reí mucho y le dije, usted tiene que estar muy loco porque que lo entierren de pie, mirando hacia el sur, cuando uno muerto no creo que mire para ningún lado. Y en la esquinita. Pues no, está bien. Y eso quedó así cuando de pronto empecé a ver en ciertos artículos, en Caracol, que el mismo Gustavo lo decía. Para mí ha sido una amistad muy interesante. Nunca he estado en ninguno de sus cumpleaños donde él invita políticos, empresarios, gente que lo rodea. Y lo curioso, a los 50 años invitó 50 personas, a los 60 invitó 60 y a los 70 invitó 70, los cumplió hace poco. Nunca estuve en eso, pero siempre él me llama, me escribe, y cuando se sintió mal hace unos meses me escribió, alístese,
bueno, locuras de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Bueno, Manuel, vamos a hablar de la literatura, de los libros, del paso de ser un lector voraz a ser un escritor tímido, como usted se ha catalogado, pero entonces ahorita, después de esta pequeña pausa, y seguimos aquí en Alcalá de un Café. Bueno, Manuel, como decíamos antes de los comerciales, lector voraz, casi obsesivo. Me encanta. Experimenta muchas formas de lectura, promueve también muchas formas de lectura. Un libro que lo haya marcado. Rayuela. Por eso el nombre del programa de Rayuela. Sí, Rayuela. Sí. ¿Qué fue lo que tanto le llamó la atención de esta obra? Lo que tanto, pues, cronopios, famas, todo. Lo más importante, Cortázar. Y que me encontré con una obra que no es fácil, pero es muy agradable, pega mucho. El libro de Manuel y otros libros de Cortázar, pero Rayuela me impactó siempre. ¿Usted por qué es un hombre tan misterioso a pesar de ser tan social? Misterioso. Me refiero a lo siguiente. Cuando lo conocí empezamos a hablar, empezamos a hacer el programa, surgió de una manera, digamos que casi por casualidad, de esos azares del destino, y me vine a enterar después de conversar con usted muchas cosas que había estudiado en el extranjero. Usted nunca me había dado esa información. No es que sea misterioso, lo que pasa es que yo hay cosas que no me gusta decirlas, volverme como que la gente diga, uy, este tipo tan petulante, nunca lo he sido, siempre he sido normal. Sí, estudié en Inglaterra, tuve 2 oportunidades, 2 becas muy agradables para mí porque me las dio el gobierno británico las 2. La primera me fui a hacer una especialización en metodología y la segunda a estudiar radio y televisión, y mis profesores precisamente fueron de la BBC. Y empecé a trabajar en Radio Ciudad Milagro, trabajé en La Voz de Armenia, estuve en Caracol, en los medios, en El Quindiano, en Diario El Quindío, en Satanás, en La Crónica, en El Espectador fui columnista deportivo, tenía una columna que llamaba Columna Quindiana, también fui columnista en El País de Cali. Siempre columnista, siempre opinando, siempre gestionando cultura y ahorita haciendo cultura. No hablamos del Festival de Duetos, sino hablemos de Isabela y el Abuelo. ¿Cómo se gesta esa idea y cómo logra llevarla a cabo? Porque nos sorprendió cuando nos va diciendo, este es el libro. Hace mucho tiempo se había escuchado para un rumor, pero era una cosa más escueta, más como de novela, más como de ficción, pero no había pasado, pues digamos que a la realidad, ni mucho menos el género que usted decidió explorar. Es bien curioso. Yo tengo una serie de cuentos, una serie de textos, los tengo guardados, tengo una novela, y escribo, pero resulta que lo de Isabela se gestó desde cuando ella nació. A los 10 meses tuvo una operación a corazón abierto, y ese es el título del primer texto que aparece en el libro, A Corazón Abierto. Luego empezó ella a decir frases y cosas a los 2, a los 4, a los 7, a los 8, a los 9 años, y yo fui guardando las frases, recordando los momentos. Se tomó todo el trabajo, el rigor de... Claro, por ejemplo, una frase que me dijo un día, espera que yo piense. Cuando me dijo espera que yo piense, yo cogí la frase y la guardé, pero yo sabía por qué me estaba diciendo eso. ¿Pero tenía pensado quizás algún día volverlo libro? ¿O? No, eran textos, y yo los guardé en algo que decía Isabela, una carpeta que decía Isabela, pero eran textos. O en otra oportunidad me dijo, abuelo, entremos a la zapatería, por favor. Y ese fue otro texto que nació. Y así diferentes elementos, por ejemplo, cuando en una ocasión yo la llevé a Unicentro a que pintara, allá se sientan los niños, dibujan, pintan, y de pronto le dije, te saliste de la línea. Tenía 8 años. Te saliste de la línea, Isabela. Y de pronto me suelta una frase como, Da Vinci también cometía errores. Entonces cogí la frase, la guardé, y de ahí salió otro texto. Y de cada frase que ella me decía, salieron textos. Y ahí hay 12 textos
de 12 frases que nacieron con ella. ¿Y cuál es el sentimiento de hacer una obra como estas cuando es tan, digamos, tan íntima, tan personal, tan sensitiva, donde no hay ficción, sino que todo es real y de pronto empiezan a removerse esos recuerdos? Porque yo lo que quiero con esto es que la gente entienda que no es una Isabela, sino que son todas las Isabelas y los niños nietos, y que el abuelo, que es cualquier abuelo, cualquier padre de familia, porque si miramos bien el libro hay mucha ternura, mucho afecto, ¿sí? Se va a encontrar el lector con eso. Y entonces, para mí Isabela no es únicamente mi nieta, sino Isabela es cualquier niña, nieta, a la que deben darle afecto, cariño, ternura, abrazos, besos y ese sentimiento hermoso de un abuelo hacia una nieta. ¿Cómo fue ese acercamiento a la editorial? ¿Le brindaron, usted brindó? A ver, fue muy curioso. ¿Fue algo más desprendido? ¿Cómo fue? Fue muy curioso, porque me preguntaron que... bueno, me dijeron, hemos visto sus textos en diferentes páginas y nos parecen muy, muy interesantes. ¿Tiene textos de Isabela? ¿Cuántos textos tiene? Entonces, ¿nos puede mandar los textos de Isabela? Los mandé. Les dije, revísenlos, por favor, analícenlos y si les parece, pues qué bonito sería sacar un folleto o algo especial con Isabel. Y quedó muy bonito, muy agradable, de una lectura ligera. Sí. Simple, pero no quiere decir despectivamente, no, simple, entendible. Sí, que usted como lector diga, hola, este libro, qué rico leerlo, vale la pena, que esté en las bibliotecas, que esté en los colegios. Yo les decía a los rectores en estos días de unos colegios privados, miren, es que no es porque este libro sea mío, sino porque este libro le sirve a los padres y a los abuelos y a los tíos. ¿Y ahorita qué sigue con el libro? ¿Qué sigue con el libro? Hacer charlas a los padres de familia, charlas en los colegios, charlas en Red Papás, para mostrarle a la gente que se pueden cambiar muchas cosas y que todo puede mejorar. Hay una parte del texto con la cual yo no estoy de acuerdo, pero no es una contradicción ni quiero que piense que es una oposición. Simplemente aquí dice que es como para disfrutar en familia. Yo creo que los que realmente lo disfrutarían, pero así sin condición alguna, serían los abuelos. No, claro. Yo lo estuve pensando muy bien y pensaba en esa frase cuando lo terminé de leer, porque es un libro que se lee, creo que en 2 sentadas, pues siendo un muy mal lector, pero se entiende mucho. Pero eso no lo escribí yo. Ah, no, claro, estos fueron los de la editorial, pero es para disfrutarlo en familia. Yo pensaba, lo disfrutan los abuelos, porque yo me remonté a mi abuela y me remontaba a todas esas aventuras que uno de niño les plantea a ellos. Entonces yo decía, yo creo que un joven que fue padre por accidente, que es un tema que usted también toca mucho en sus conversaciones, no lo va a entender tanto, no lo va a disfrutar, lo va como que está aprendiendo a ser papá. Un papá joven, de pronto no, pero un abuelo joven, un abuelo normal y un abuelo ya muy avanzado, que quizás hasta un bisabuelo sí va a decir, uff, porque usted también lo planteaba en una de las páginas cuando su hija le hace reclamos, bueno, ¿y por qué ella sí, por qué yo no podía? Y usted le dice, ojalá uno tuviera los nietos primero, sí, y luego los hijos. Sí, exactamente. Porque yo trato a Isabela así, porque a Isabela le doy tanto gusto. Porque es que los abuelos con los nietos somos así. Eso siempre ha sido así. Recuerdo a mi papá con Manuel Alejandro y Paula Andrea. Manuel Alejandro decía, abuelo, vamos a la tienda, y mi papá corría para la tienda. Cosa que usted no hacía. Usted ya era más disciplina, más... Sí, claro. Mi hija me decía, papá, vamos a la tienda. No, señora. ¿Cómo fueron sus abuelos con usted? Muy bien, muy bien. Yo tenía una abuela que yo sabía que el 24 de diciembre por la mañana llegaba a la casa con mi regalo. Y yo sabía que yo iba a la casa de ella y me daba cualquier cosa. Y yo sabía que ella me defendía de todo. Y le alcahueteaba todo. Sí, claro, los abuelos y el abuelo Manuel. Con una lealtad incondicional. No, es que los abuelos son diferentes y lo que yo quería comer y ellos le sirven a uno la comida que es, ¿sí? Entonces, todo eso. Y la tienda, los dulces, las golosinas. Mi abuelo Manuel, él sabía que me daba. No es literatura infantil, pero no, sí es una literatura literatura infantil. Entendible, sí, fácil, sí. no es ficción,
No es porque ficción. es totalmente real No es cada ficción. una de las cosas que se cuentan allí. Sí. ¿Cómo lo tomó Isabela? Se lo entregué el día que hizo la primera comunión, que fue un domingo. El libro llegó sábado. Fui, se lo envolví en papel regalo, se lo puse en una mesa, estaba vestida de blanco para su primera comunión. Le dije, destape que no le tengo más regalos sino eso. Apenas leyó Isabela y el abuelo se rió y se asustó, porque le dije, ¿quién escribió eso? Y entonces leyó en la parte de arriba, lo miró por dentro, me abrazó, me apachurró como siempre hace, y bueno, de modo. ¿En qué librerías está el libro? Los muchachos de Bucanbilias con William Castaño han estado ya tema de la promoción, en el mercadeo. Bueno, yo tengo que agradecerle ahí a William Castaño Bedoya por tanta gestión, especialmente porque él fue quien hizo el diseño del libro y yo no esperaba eso. Se lo tomó muy personal. Sí, yo me aterré cuando él me dijo, el diseño es totalmente de él, de William Castaño Bedoya, a quien conocí gracias a Olga Arango Dávila por Facebook, por internet. Y luego tuve la oportunidad de conversar con él, pero él se tomó todo el tiempo para hacer el diseño del libro, ponerle los colores, los muñequitos, las fotos, todo. Bucanbilias aparece en Miami, el libro está en Miami, lo pueden comprar también en Miami, aquí en Pensamiento Escrito, En Armenia. en Armenia, y pronto en otras ciudades del país por intermedio de otras entidades grandes. Muchas gracias por haber estado. Pues una aquí. trampa interesante. Y porque era algo que venía como gestándose y que no se había podido dar. También por el libro, creo que fue un buen recuerdo, como una forma de llevarlo a uno, como todos los libros, a viajar otra vez a esa niñez de uno y cómo se comportaba uno con los abuelos, cómo eran los abuelos de uno. Y ahorita entender que la clase de lealtad siempre estuvo ahí presente, esa alcahuetería que tanto extraña a uno. Entonces, pues gracias Manuel por este bonito detalle que usted le hace a su nieta y por esta forma de trascender en el tiempo, y porque Isabela, para los que no la conocen, sigue siendo Isabela y el abuelo. Ah, sí. Y es mejor que no la conozcan, sino que se queden con la imagen de ella aquí en Sí, estas páginas. porque si la conocieran, saben que es un pequeño terremoto.